Buenos días, mi nombre es Laura Álvarez. Yo les voy a explicar el tema de enzimas 1, la segunda parte que corresponde al seminario número 5. Lo primero que vamos a hacer es recordar lo que vimos en la parte 1. En ella vimos qué es una enzima, qué función cumple, qué es el sitio activo. Recordemos que la enzima interactuaba con un sustrato, se formaba un complejo enzima-sustrato y a partir de ahí se generaba el producto con la enzima y la enzima quedaba en las condiciones óptimas para volver a interactuar con otro sustrato. También vimos cómo se puede modificar la actividad de una enzima, cómo se analiza la actividad enzimática y cómo se grafica la formación de producto en función del tiempo para una reacción enzimática. Recordemos cómo se grafica la formación de producto en función del tiempo. Tenemos un sistema con una concentración de enzima y una concentración de sustrato y se evalúa la formación de producto a lo largo del tiempo. Y a partir de ahí graficamos la curva que contiene círculos blancos. Hacia la derecha tenemos un segundo sistema que contiene la misma concentración de enzima, pero tenemos más concentración del sustrato. Y también lo que hacíamos era evaluar la formación de producto a lo largo del tiempo y obtenemos una curva que contiene los círculos negros. Y por último, el tercer sistema, con la misma concentración de enzima más concentración de sustrato, se evalúa la formación de producto a distintos tiempos y graficamos la curva con cuadrados blancos. En conclusión, para cada concentración de sustrato se mide la concentración de producto en los distintos tiempos y se genera un gráfico de producto en función del tiempo. Si repetimos entonces este gráfico que acabamos de hacer y representamos entonces en un gráfico de producto en función del tiempo las diferentes concentraciones de sustrato y hacemos la tangente a la curva en tiempo cero, podemos obtener las velocidades iniciales para cada una de estas curvas. A partir de ahí podemos hacer una tabla que la vemos hacia la derecha donde representamos las concentraciones de sustrato y las respectivas velocidades iniciales. Con esta tabla se obtiene un segundo gráfico, el que tenemos hacia la derecha, donde graficamos en el eje X las concentraciones de sustrato y en el eje Y las velocidades iniciales. De este gráfico se desprenden los parámetros cinéticos de una enzima, que son los parámetros que definen y caracterizan a una enzima. ¿Cuáles son estos parámetros? Velocidad máxima y Km. Velocidad máxima es la máxima velocidad inicial a la que llega el sistema y que no se modifica aunque se siga aumentando la concentración de sustrato. Si nosotros miramos en el gráfico, vemos que a medida que aumenta la concentración de sustrato, aumentan las velocidades iniciales. Al principio de manera proporcional. Más tarde, la curva empieza a achatarse hasta que llega un momento que llega a una meseta, ¿sí? Y si miramos, a medida que aumentamos las concentraciones de sustrato, esa velocidad empieza a ser la misma velocidad y es la velocidad máxima a la cual puede ir este sistema. Se dice que el sistema está saturado. Ahora vamos a retomar este concepto. Primero vamos a terminar de definir los parámetros cinéticos. Entonces, la velocidad máxima ya la definimos. ¿Qué es Km? Km es la concentración de sustrato necesaria para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Km habla de la afinidad entre la enzima y el sustrato. Y la relación es inversa. A mayor Km, menor afinidad de la enzima por el sustrato. Vamos a retomar para afianzar el concepto de velocidad máxima. Para eso vamos a usar un ejemplo cotidiano, que es el subte. Y vamos a pensar que los molinetes del subte son enzimas, que las personas antes de pasar el molinete y acceder al andén van a ser los sustratos y una vez que pasan por el molinete van a ser los productos. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos a la izquierda una primera foto con 3 enzimas y un sustrato, con lo cual a un tiempo 1 vamos a obtener un producto. Hacia la derecha tenemos la siguiente foto donde tenemos 3 enzimas y 2 sustratos, con lo cual en un tiempo 1 vamos a tener 2 productos. Seguimos, tenemos 3 enzimas con 3 sustratos, en un tiempo 1 3 productos. El punto es cuando llegamos
a la cuarta fotografía, donde tenemos una concentración muy alta de sustratos y 3 enzimas. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que este sistema pueda generar 3 productos por vez, y esta va a ser la velocidad máxima a la cual va a poder funcionar este sistema. Esto es exactamente lo que ocurre cuando decimos que el sistema está saturado. ¿Esto qué significa? Que todas las enzimas están ocupadas por sustratos al mismo tiempo y que necesariamente tienen que generar esos productos para volver a tomar otros sustratos. Si lo miramos en nuestro gráfico, vemos que a partir de la concentración de sustrato aproximadamente 4, es equivalente el valor de velocidad inicial que nos da, y estamos entonces en velocidad máxima. Pasemos ahora a ver el concepto de isoenzimas. Las isoenzimas son enzimas que catalizan la misma reacción y pertenecen a la misma especie, pero se distinguen en algún parámetro cinético o estructural. Acá tenemos un ejemplo que es la hexoquinasa y la glucoquinasa. Son 2 enzimas que catalizan la misma reacción, que es transformar a la glucosa en glucosa 6-fosfato a partir de la presencia de magnesio y ATP. Ambas enzimas presentan su Km, y si nos fijamos vamos a ver que la hexoquinasa presenta un Km mucho menor que la glucoquinasa. Esto es muy interesante cuando en condiciones fisiológicas en suero obtenemos una concentración de glucosa muy baja. En este caso va a tener más actividad de la hexoquinasa, que se expresa en tejidos extrahepáticos y tiene un Km mucho más pequeño, con lo cual tiene una afinidad mucho mayor que la glucoquinasa, que se expresa en el hígado y tiene un Km mayor, con lo cual tiene afinidad menor. A la izquierda vemos un gráfico donde se refleja la actividad de ambas enzimas en función de la concentración de glucosa. Y vemos ahí claramente que la hexoquinasa presenta mayor actividad a concentraciones bajas respecto de la glucoquinasa. Existen enzimas que siguen una cinética micaeliana, que es son las que estuvimos viendo hasta ahora, y describen gráficos como el que tenemos a la izquierda, donde la curva que grafican es una hipérbola cuadrática. Existen otras enzimas que no siguen una cinética micaeliana, sino que lo que siguen es una cinética que cuando graficamos la velocidad de la reacción en función de la concentración de sustrato, vemos curvas de tipo sigmoideas. Estas enzimas son enzimas particulares, enzimas alostéricas, que las vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, a partir del gráfico de las cinéticas micaelianas se desprende una ecuación donde se relaciona las velocidades iniciales con las concentraciones de sustrato. Y esta ecuación es la que está descrita acá. Entonces, nosotros podemos relacionar qué es lo que ocurre con las velocidades a partir de las concentraciones de sustrato analizando el gráfico o analizando la ecuación. Vamos a mirar ambos. En primer lugar, vamos a observar qué es lo que ocurre cuando la concentración de sustrato es muy pequeña en relación al Km. Si miramos primero el gráfico, vemos que cuando la concentración de sustrato es muy pequeña respecto del Km, ¿qué pasa con la velocidad? Las velocidades aumentan proporcionalmente a medida que aumenta la concentración de sustrato. Vamos a ver esto ahora en la ecuación. Si nosotros decimos que la concentración de sustrato es muy chica respecto del Km, en la ecuación, en el denominador, podemos despreciar la concentración del sustrato. Con lo cual, lo que nos va a quedar es una ecuación donde veamos que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre Km. ¿Qué significa esto? Lo mismo que vimos en el gráfico, que a medida que aumente la concentración de sustrato va a aumentar proporcionalmente la velocidad inicial. ¿Qué pasa en una situación donde la concentración del sustrato sea igual al Km? Vamos a hacer el mismo análisis y miramos primero el gráfico y vemos que si la concentración del sustrato es igual al Km, llegamos a la mitad de la velocidad máxima. Si analizamos la ecuación, vemos que
Si la concentración del sustrato es igual a Km, podemos reemplazar en la fórmula Km por concentración del sustrato. Y en ese caso, lo que vamos a obtener es que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima sobre 2. La tercera situación es cuando la concentración del sustrato sea mucho mayor al Km. En ese caso, miramos el gráfico primero y vemos que si estamos en valores donde la concentración del sustrato es muy superior a Km, estamos a la altura de las velocidades máximas. Veamos ahora en la ecuación qué es lo que pasa. Si la concentración del sustrato es muy grande respecto del Km, lo que puedo despreciar ahora es el Km, con lo cual me queda velocidad inicial igual a velocidad máxima por concentración del sustrato sobre concentración del sustrato. En ese caso también puedo simplificar esto y lo que me va a quedar va a ser entonces que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima. Veamos ahora un ejercicio para ejercitar la obtención de los valores de Km y velocidad máxima, que son los parámetros cinéticos. El ejercicio dice así: a una serie de tubos conteniendo diferentes concentraciones de sustrato se le agrega la misma cantidad de enzima. Se obtuvo la velocidad inicial. Considere que la enzima tiene un comportamiento micaeliano. A. Sin graficar, estime un valor aproximado para ambos parámetros cinéticos, Km y V máxima. B. Utilizando los datos de la tabla, realice el gráfico de Michaelis-Menten y calcule según el gráfico los valores de Km y V máxima. Perfecto, entonces primero vamos a estimar los valores. Acá tenemos la tabla, tenemos la concentración de sustrato en micromolar y las velocidades iniciales en micromolar minuto. Estimar la velocidad máxima, miramos primero las velocidades iniciales y vemos cómo al llegar a las últimas velocidades las diferencias son mínimas, con lo cual estamos a la altura de velocidad máxima y vamos a elegir entonces, por estimación, este valor de 163 micromolar minuto como velocidad máxima. Ahora lo que tenemos que hacer es estimar el Km. Para eso decimos, el Km es la concentración de sustrato necesaria para llegar a la mitad de la velocidad máxima, con lo cual busco la mitad de la velocidad máxima y entonces ubico el Km, que es 60 micromolar. En el ítem B nos piden graficar según el gráfico de la cinética de Michaelis-Menten, con lo cual lo que hacemos es, utilizando los valores de la tabla, en el eje X ponemos la concentración de sustrato, en el eje Y las velocidades iniciales y describimos el gráfico con círculos rojos, donde a partir de él podemos deducir la velocidad máxima, que nos da un valor aproximado de 170 micromolar por minuto, y de Km a partir de velocidad máxima sobre 2 de 85 micromoles por minuto. Con lo cual, si comparamos los valores estimados con los valores obtenidos del gráfico, podemos ver que las velocidades iniciales nos han dado diferentes, siendo 163 y 170. Muy bien, ahora pasemos a el análisis de la ecuación de Michaelis-Menten. A partir de la ecuación de Michaelis-Menten, que describe el gráfico de la cinética de enzimas micaelianas, surge la ecuación de Lingüe-Verberg. Lingüe-Verberg lo que hizo fue la inversa a dicha ecuación. Si miramos la ecuación de Michaelis-Menten, que dice velocidad inicial igual a velocidad máxima por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato, si a cada uno de estos términos le hacemos la inversa, es decir, 1 sobre cada uno de ellos, vamos a obtener una ecuación que nos va a decir que 1 sobre velocidad inicial va a ser igual a Km sobre velocidad máxima por concentración de sustrato más concentración de sustrato sobre velocidad máxima por concentración de sustrato. Si simplificamos, obtenemos la ecuación de Lingüe-Verberg, que dice que 1 sobre velocidad inicial va a ser igual a Km sobre V máxima
por 1 sobre concentración de sustrato más 1 sobre velocidad máxima. Antes lo que teníamos era un gráfico de cinéticas micaelianas que era una hipérbola cuadrática, que es el gráfico que tenemos a la izquierda abajo. Y ahora lo que tenemos es un gráfico que describe la inversa de la ecuación de Michaelis-Mendel y se denomina gráfico de Link-Weber-Berg o de dobles recíprocas. Antes lo que veíamos era, en el gráfico de cinéticas micaelianas, en el eje Y, velocidad inicial, y en el eje X, concentración de sustrato. Ahora lo que vemos en el de dobles recíprocas es 1 sobre velocidad inicial en el eje Y y en el eje X 1 sobre concentración de sustrato. Si miramos la ecuación de Link-Weber-Berg, vamos a ver que corresponde a una ecuación de una recta de tipo I igual a mx más b. Entonces, corresponde a la ecuación de la recta I igual a mx más b. Y corresponde a 1 sobre velocidad inicial. Esto es igual a m por x. M corresponde al término de km sobre b máxima y habla de la pendiente de la recta. X correspondería a 1 sobre concentración de sustrato. Y b es la ordenada al origen, correspondería a 1 sobre velocidad máxima. Con lo cual, si nosotros miramos el término de 1 sobre velocidad máxima, que es la ordenada del origen, es el término b, 1 sobre velocidad máxima va a ser el punto donde corte la recta el eje Y. Y 1 sobre concentración de sustrato corresponde en la ecuación de la recta a x. Entonces va a ser donde la recta corte el eje x. Ese 1 sobre concentración de sustrato, lo vamos a ver en breve, va a ser equivalente a 1 sobre km con valor negativo. Si volvemos a analizar la ecuación de Link-Weber-Berg, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando 1 sobre velocidad inicial tiende a 0. De ser así, 1 sobre velocidad inicial tiende a 0, si analizamos la ecuación, vamos a poder ver que nos va a quedar que km sobre velocidad máxima por 1 sobre concentración de sustrato más 1 sobre b máximo va a ser igual a 0. Haciendo un pasaje de términos, vamos a llegar a que 1 sobre concentración de sustrato es igual a menos 1 sobre km. Con lo cual, volviendo a lo que habíamos dicho, donde habíamos analizado la ecuación de la recta y veíamos que era I igual a mx más b, y donde habíamos dicho que I igual a mx más b y x era entonces 1 sobre concentración de sustrato, podemos ver que 1 sobre concentración de sustrato es igual a menos 1 sobre km. Si miramos entonces el gráfico, lo que vemos es que donde la recta corta el eje x es equivalente al valor de menos 1 sobre km. Si hacemos el mismo análisis, pero ahora lo que vamos a mirar es qué pasa cuando 1 sobre concentración de sustrato tiende a 0. Nuevamente, analizamos la ecuación y decimos que si 1 sobre concentración de sustrato es 0, todo el término de km por b sobre b máxima por 1 sobre concentración de sustrato se hace 0 y lo que nos va a quedar es que 1 sobre velocidad inicial es igual a 1 sobre b máximo. Esto quiere decir que donde la recta corta el eje Y, vamos a tener el valor de 1 sobre velocidad máxima. Vamos a ver un ejercicio. El ejercicio dice, con los datos de la siguiente tabla para una reacción enzimática A, realice la representación gráfica de las dobles recíprocas o Link-Weber-Berg. Entonces, lo que nosotros tenemos es una tabla con los valores de concentración de sustrato
y los valores de velocidad inicial. Nos piden que realicemos el gráfico de dobles recíprocas, entonces lo primero que tenemos que hacer es a cada uno de estos números de sustrato y de velocidad inicial obtener su inversa, es decir, 1 sobre 0,1 en valor de concentración de sustrato, 1 sobre 0,27 en velocidad inicial, y así sucesivamente para cada uno de las filas. Una vez que obtuvimos los valores de 1 sobre velocidad inicial y 1 sobre concentración de sustrato, graficamos en el eje Y todos los valores de 1 sobre velocidad inicial y en el X todos los de 1 sobre concentración de sustrato. Eso nos va a describir una serie de puntos, en este caso azules. Cuando hacemos la recta que aproxime a la mayoría de los puntos, vamos a ver que esta recta va a cortar en el eje Y y en el eje X. Como dijimos antes, cuando esta recta corte en el eje Y, vamos a tener el valor de 1 sobre velocidad máxima. Y cuando corte en el eje X, de menos 1 sobre km. En nuestro ejemplo, a partir de ahí, podemos decir que si miramos en el eje Y y sacamos el valor numérico de donde corta la recta, vamos a tener que 1 sobre velocidad máxima es 0,05. Con lo cual despejamos el valor de velocidad máxima como 1 sobre 0,05. Hacemos el mismo análisis para X y decimos, sacamos el valor numérico donde corta la recta el eje X. Ese valor en nuestro ejemplo es 0,017. Entonces, menos 1 sobre km es igual a menos 0,017. Con lo cual, despejando km, obtenemos un valor de 1 sobre 0,017. Muchas gracias.